Henry Pirenne. Las ciudades de la Edad Media. El libro de bolsillo. Alianza Editorial Madrid. Título original. Les Villes du Moyen-Age traductor. Francisco Calvo. Primera edición en el libro de bolsillo. 1972. Segunda edición en el libro de bolsillo. 1975. Tercera edición en el libro de bolsillo. 1978. Cuarta edición en el libro de bolsillo. 1980. Quinta edición en el libro de bolsillo. 1981. Sexta edición en el libro de bolsillo. 1983. Copyright Presses Universitaires de France, 1971. Copyright Ed. Cast. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1983. Calle Milán, 38. FF2000045 ISBN 84-206-1401-7. Depósito legal. M14 596 1983. Impreso en Clos Sorcoyen, S.L. Polígono de Garza para Cuellos del Jarama, Madrid, Printer in Spain. 1. El comercio del Mediterráneo hasta finales del siglo VIII. Si se echa una mirada de conjunto al Imperio Romano, lo primero que sorprende es su carácter mediterráneo. Su extensión no sobrepasa apenas la cuenca del gran lago interior al que encierra por todas partes. Sus lejanas fronteras del Rin, del Danubio, del Éufrates y del Sahara forman un enorme círculo de defensas destinado a proteger sus accesos. Incuestionablemente el mar es, a la vez, la garantía de su unidad política y de su unidad económica. Su existencia depende del dominio que se ejerza sobre él. Sin esta gran vía de comunicación no serían posibles ni el gobierno ni la alimentación del Orbis Romanus. Es interesante constatar de qué manera al envejecer el imperio se acentúa más su carácter marítimo. Su capital en tierra firme, Roma, es abandonada en el siglo IV por otra capital que es al mismo tiempo un puerto admirable, Constantinopla. Ciertamente, al finalizar el siglo III se revela la civilización en una indudable decadencia. La población disminuye, la energía se debilita, los gastos crecientes del gobierno, que se afana en la lucha por la supervivencia, entrañan una explotación fiscal que esclaviza cada vez más los hombres al Estado. Sin embargo, esta decadencia no parece haber afectado sensiblemente a la navegación en el Mediterráneo. La actividad que aún presenta contrasta con la tonía que, paulatinamente, se apodera de las provincias continentales. Continúa manteniendo en contacto a Oriente y a Occidente. No se ve de ningún modo desaparecer el intercambio de productos manufacturados o de productos naturales de climas marítimos tan diversos. Tejidos de Constantinopla, de Edesa, de Antioquía, de Alejandría, vinos, aceites y especias de Siria, papiros de Egipto, trigo de Egipto, de África, de España, vinos de la Galia y de Italia. La reforma monetaria de Constantino, basada en el sólidos de oro, también debió de favorecer singularmente el movimiento comercial al proporcionarle el beneficio de un excelente numerario, universalmente utilizado como instrumento de las transacciones y expresión de los precios. De las dos grandes regiones del imperio, el oriente y el occidente, la primera aventajaba infinitamente a la segunda, no solamente por la superioridad de su civilización, sino por el nivel mucho más elevado de su vitalidad económica. A partir del siglo IV solo en Oriente existen grandes ciudades. Y además es precisamente allí, en Siria y en Asia Menor, donde se concentran las industrias de exportación, especialmente las textiles, de las que el mundo romano se constituye como mercado y cuyo transporte es realizado por barcos sirios. La preponderancia comercial de los sirios es ciertamente uno de los hechos más interesantes de la historia del Bajo Imperio, y debió de contribuir ampliamente a esa orientalización progresiva de la sociedad que finalmente habría de abocar en el bizantinismo. Y esta orientalización, cuyo vehículo es el Mediterráneo, es una prueba evidente de la importancia creciente del mar a medida que, al envejecer, el imperio se debilita, retrocede por el norte bajo la presión de los bárbaros y se concentra cada vez más en las costas.
No se puede uno, pues, sorprender al ver a los germanos, desde el comienzo del periodo de las invasiones, esforzarse por alcanzar estas mismas costas para establecerse allí. Cuando, en el transcurso del siglo III, las fronteras ceden por primera vez bajo su empuje, se dirigen por la misma razón hacia el sur. Los guados y los marcomanos invaden Italia, los godos avanzan hacia el Bósforo, los francos, los suevos y los vándalos que han franqueado el Rin, hacia Aquitania y España. No desean establecerse en las provincias septentrionales que las circundan. Lo que codician son aquellas regiones privilegiadas donde la suavidad del clima y la fecundidad de la naturaleza se unen a la riqueza y los encantos de la civilización. Esta primera tentativa de los bárbaros no tuvo de permanente nada más que las ruinas que produjo. Roma conservaba suficiente vigor para rechazar a los invasores al otro lado del Rin y del Danubio. Todavía durante un siglo y medio consiguió contenerles agotando con ellos sus ejércitos y sus finanzas. Pero el equilibrio de fuerzas resultaba cada vez más desigual entre los germanos, cuya presión se hacía más poderosa a medida que el aumento de su número les empujaba más imperiosamente a una expansión exterior, y el imperio, cuya población decreciente le permitía cada vez menos una resistencia, mantenida con una habilidad y constancia que no se puede, por otra parte, dejar de admirar. A comienzos del siglo V se consuma el hecho. La totalidad de Occidente es invadida. Sus provincias se transforman en reinos germánicos. Los vándalos se instalan en África, los visigodos en Aquitania y en España, los burgundios en el valle del Ródano, los ostrogodos en Italia. Esta nomenclatura es significativa. Solo abarca, como se ve, a los países mediterráneos, y no hace falta más para mostrar que el objetivo de los vencedores, libres al fin para establecerse a su gusto, era el mar, ese mar que durante tanto tiempo los romanos habían llamado con tanto afecto como orgullo Mare Nostrum. Es hacia él hacia donde todos, sin excepción, se dirigen, impacientes por asentarse en sus costas y por gozar de su belleza. Si los francos, al principio, no llegaron a alcanzarle, es porque, llegados tardíamente, encontraron el lugar ocupado. Pero ellos también desean poseerlo. Ya Clodoveo quiso conquistar la Provenza y tuvo que intervenir Teodorico para impedirle extender las fronteras de su reino hasta la costa azul. Este primer fracaso no desanimaría a sus sucesores. Un cuarto de siglo más tarde, en el 536, aprovecharían la ofensiva de Justiniano contra los ostrógodos para que estos les cediesen la codiciada región. Y resulta sorprendente señalar cuán infatigablemente tiende, desde entonces, la dinastía merovingia a convertirse a su vez en una potencia mediterránea. En el 542, Childeberto y Clotario se comprometen en una expedición, por lo demás desgraciada, allende los Pirineos. Italia suscita especialmente la codicia de los reyes francos. Se alían con los bizantinos, después con los lombardos, en la esperanza de penetrar al sur de los Alpes. Constantemente decepcionados se afanan en nuevas tentativas. Ya, en el 539, Teodeberto franqueó los Alpes, y cuando Nerses, en el 553, reconquistaba los territorios que había ocupado, se realizaron numerosos esfuerzos en el 584, 585 y del 588 al 590 para apoderarse nuevamente de ellos. El establecimiento de los germanos en la cuenca del Mediterráneo no supone de ninguna manera el punto de partida de una nueva época en la historia de Europa. Por muchas consecuencias que tuviera, de ninguna manera hizo tabla rasa del pasado ni rompió con la tradición. El objetivo de los invasores no era anular el Imperio Romano, sino instalarse allí para disfrutarlo. En cualquier caso, lo que conservaron sobrepasa mucho a lo que pudieron destruir o aportar de nuevo. Ciertamente los reinos que constituyeron en el territorio del imperio hicieron desaparecer este en tanto que estado de la Europa occidental. Considerando las cosas desde un punto de vista político, el Orbis Romanus, circunscrito en lo sucesivo al oriente, perdió el carácter ecuménico que hacía coincidir hasta entonces sus fronteras con las fronteras de la cristiandad. Lo que no quiere decir, sin embargo, que, desde entonces, se convirtiese en algo ajeno para aquellas provincias que había perdido. Su civilización sobrevivió a su dominio. Se impuso a sus vencedores por la Iglesia, por la lengua, por la superioridad de las instituciones y del derecho.
En medio de las luchas, de la inseguridad, de la miseria y de la anarquía que acompañaron a las invasiones, es cierto que esa civilización se fue degradando, pero en esta degradación conserva una fisionomía aún netamente romana. Los germanos no pudieron y además no quisieron prescindir de ella. La barbarizaron, pero no la germanizaron conscientemente. Nada confirma más claramente esta observación como la persistencia hasta el siglo VIII del carácter marítimo que hemos constatado más arriba como esencial para el imperio. El Mediterráneo no pierde su importancia tras el periodo de las invasiones. Se mantiene para los germanos como lo que era antes de su llegada, el centro mismo de Europa, el Mare Nostrum. Por considerable que hubiese sido en el orden político la destitución del último emperador romano de Occidente, 476, en manera alguna fue suficiente como para desviar la evolución histórica de su dirección secular. Continúa, por el contrario, desarrollándose en el mismo teatro y bajo las mismas influencias. Ningún indicio anuncia todavía el fin de la comunidad de civilización establecida por el imperio desde las columnas de Hércules hasta el mar Egeo y desde las costas de Egipto y de África hasta las de la Galia, de Italia y de España. Colonizado por los bárbaros, el mundo nuevo conserva en sus líneas generales la fisionomía del mundo antiguo. Para seguir el curso de los acontecimientos, desde Rómulo a Augustulo a Carlomagno, no hay más remedio que dirigir constantemente la atención al Mediterráneo. Todas las grandes peripecias de la historia se desarrollan en sus límites. Desde el 493 hasta el 526, la Italia gobernada por Teodorico ejerce sobre todos los reinos germánicos una hegemonía a través de la cual se perpetúa y se afirma el poder de la tradición romana. Luego, desaparecido Teodorico, este poder se evidencia aún más claramente. Faltó poco para que Justiniano restaurase la unidad imperial, 527-565. África, España e Italia son reconquistadas. El Mediterráneo vuelve a ser un lago romano. Es cierto que Bizancio, agotado por el inmenso esfuerzo que acaba de realizar, no puede ni llevar a término, ni tan siquiera conservar intacta, la sorprendente obra que ha cometido. Los lombardos le arrebatan el norte de Italia, 568, y los visigodos se liberan de su yugo. Sin embargo, no abandona de ningún modo sus pretensiones. Conserva aún durante mucho tiempo África, Sicilia e Italia meridional. No renuncia a dominar Occidente gracias al mar, donde sus flotas poseen la hegemonía, de tal manera que la suerte de Europa se juega en este momento más que nunca en las aguas del Mediterráneo. Lo que es cierto para el movimiento político lo es también, y en mayor medida si cabe, para la civilización. Hace falta recordar que Boecio, 480-525, y Casiodoro, 477, c. 562, son italianos, como San Benito, 480-543, y como Gregorio el Grande, 590-604, y que Isidoro de Sevilla, 570-636, es español. Es Italia la que conserva las últimas escuelas, y al mismo tiempo la que difunde el monacato al norte de los Alpes. En ella es donde se encuentra a la vez lo que subsiste todavía de cultura antigua, y lo nuevo que se está gestando en el seno de la Iglesia. Todo el vigor que la Iglesia de Occidente pone de manifiesto se halla en las regiones mediterráneas. Solamente allí posee una organización y un espíritu capaz de grandes empresas. Al norte de la Galia, el clero se corrompe en la barbarie y en la impotencia. El cristianismo tuvo que ser llevado a los anglosajones, 596, no desde las costas vecinas de la Galia, sino desde las lejanas costas de Italia. La presencia de San Agustín entre ellos es también un testimonio brillante de la importancia histórica conservada por el Mediterráneo. Y esto resulta aún más significativo si se piensa que la evangelización de Irlanda se debe a misioneros procedentes de Marsella y que los apóstoles de Bélgica San Amando, FC 675, y San Remado, FC 668, son aquitanos. Todavía más claro, el movimiento económico de Europa se revela como la continuación directa del Imperio Romano. Indudablemente, el decremento de la actividad social aparece en este dominio como en los otros.
Ya los últimos tiempos del imperio nos hacen presenciar una decadencia que la catástrofe de las invasiones contribuyó naturalmente a acentuar. Pero se equivocaría totalmente el que se imaginara que la llegada de los germanos tuvo como consecuencia la sustitución del comercio y de la vida urbana por una economía puramente agrícola y un estancamiento general de la circulación. La supuesta repulsa de las ciudades por parte de los bárbaros es una fábula convenientemente desmentida por la realidad. Si en las fronteras extremas del imperio fueron saqueadas, incendiadas y destruidas algunas ciudades, es incuestionable que la inmensa mayoría de ellas sobrevivió. Una estadística de las ciudades existentes hoy en Francia, en Italia e incluso en las riberas del Rin y del Danubio, evidenciaría que, en su mayoría, se levantan en el lugar donde estaban situadas las ciudades romanas y que su nombre por lo general no es sino una transformación del nombre de estas. Se sabe que la Iglesia calcó sus circunscripciones religiosas de las circunscripciones administrativas del imperio. Por regla general, cada diócesis correspondía a unas civitas. Resulta, pues, que la organización eclesiástica, al no sufrir casi ninguna alteración en la época de las invasiones, conservó su carácter municipal en los nuevos reinos fundados por los conquistadores germánicos, lo cual es de tal manera cierto que, a partir del siglo VI, la palabra civitas adquiere el sentido especial de ciudad episcopal, de centro diocesano. Al sobrevivir al imperio en el que se había fundado, la Iglesia contribuyó ampliamente a salvaguardar la existencia de las ciudades romanas. Pero hay que reconocer también que estas ciudades mantuvieron por sí mismas, durante mucho tiempo, una importancia considerable. Sus instituciones municipales no desaparecieron bruscamente con la llegada de los germanos. Se puede señalar que no solamente en Italia, sino también en España e incluso en la Galia conservaron sus decuriones, es decir, un cuerpo de magistrados provistos de una autoridad judicial y administrativa cuyos detalles se nos escapan, pero cuya existencia y origen romano no podemos negar. Aún se puede descubrir allí la presencia del defensor civitatis y la costumbre de la inscripción de las casas notables en las gesta municipalía. Por otra parte, y de manera más definitiva, se nos muestran como los centros de una actividad económica que también es una supervivencia de la civilización anterior. Cada ciudad sigue siendo el mercado de los campos de su alrededor, el domicilio invernal de los grandes hacendados de su región y, por poco que esté favorablemente situada, el centro de un comercio cada vez más desarrollado a medida que se aproxime a las costas del Mediterráneo. Basta leer a Gregorio de Tours para convencerse de que la Galia de su época todavía poseía un tipo de mercaderes profesionales establecidos en las ciudades. Citan pasajes como a los más característicos a los de Verdún, París, Orleans, Clermont-Ferrand, Marsella, Nimes y Burdeos. Sin duda es preciso no exagerar su importancia. Sería un error tan considerable como infravalorarla. Es cierto que la constitución económica de la Galia merovingia se basaba más en la agricultura que en cualquier otra forma de actividad, y esto es tanto más evidente cuanto que ocurría ya de esta manera bajo el Imperio Romano. Lo que no impide que la circulación interior y la importación y exportación de géneros y mercancías jugasen un papel lo suficientemente activo como para que se les reconozca como indispensables para la alimentación y subsistencia de la sociedad. Una prueba indirecta de este hecho nos la dan las rentas del telonio, teloneum. Se sabe que se llamaba de esta manera los peajes establecidos por la administración romana a lo largo de los caminos, en los puertos, al pasar los puentes, etc. Los reyes francos permitieron que subsistieran todos y sacaron de ellos recursos tan abundantes que los cobradores de esta clase de impuestos, teloniarii, figuraron entre sus funcionarios más útiles. El mantenimiento del comercio después de las invasiones germánicas y, al mismo tiempo, el mantenimiento de las ciudades que eran sus centros y el de los mercados que eran sus instrumentos se explica por la pervivencia del tráfico mediterráneo. Así ocurría después de Constantino y así se vuelve a encontrar, en líneas generales, desde el siglo V al VIII. Sí, como era de esperar, su declive se acentuó, no es menos verdad que nos ofrece el espectáculo de un intercambio ininterrumpido entre el oriente bizantino y el occidente dominado por los bárbaros.
por la navegación que se realiza desde las costas de España y de la Galia hasta las de Siria y Asia Menor, la cuenca del Mediterráneo no deja de constituir la unidad económica que se había formado secularmente en el seno de la comunidad imperial. Gracias a ella la organización económica del mundo sobrevivió a su fragmentación política. A falta de otras pruebas, el sistema monetario de los reyes francos consignaría esta verdad hasta la evidencia. Este sistema, lo sabemos bastante bien como para que no sea necesario insistir aquí, es puramente romano, o para hablar más exactamente, romano-bizantino. Lo es por las monedas que acuña, el solidus, el triens y el denarius. Es decir, el sueldo, el tercio de sueldo y el denario. Lo es además por el metal que emplea, el oro, utilizado para la acuñación del sueldo y del tercio de sueldo. Lo es también por el peso que asigna a las especies. Lo es por las efigies que imprime. Recordemos que los talleres monetarios conservaron durante mucho tiempo bajo los reyes merovingios la costumbre de hacer figurar el busto del emperador en las monedas, de representar en el regreso de las piezas la victoria augusta y que, llevando la imitación al extremo, no dejaron, cuando los bizantinos sustituyeron la imagen de esta victoria por la cruz, de seguir también su ejemplo. Un servilismo tan absoluto se explica necesariamente por razones poderosas. Evidentemente, tuvo por causa la necesidad de mantener entre la moneda nacional y la moneda imperial una paridad que no tendría razón de ser si no hubiesen subsistido las más íntimas relaciones entre el comercio merovingio y el comercio general del Mediterráneo. Es decir, si este comercio no hubiese continuado vinculándose por los lazos más estrechos al comercio del Imperio bizantino. Además abundan las pruebas de estos lazos y aquí bastará recordar algunas de las más significativas. Señalemos, en primer lugar, que Marsella no ha dejado de ser, hasta el comienzo del siglo VIII, el gran puerto de la Galia. Los términos empleados por Gregorio de Tours en las numerosas anécdotas en las que se le ocurre hablar de esta ciudad nos obligan a considerarla como un centro económico singularmente animado. Una navegación muy activa la vincula a Constantinopla, Siria, África, Egipto, España e Italia. Los productos de Oriente, el papiro, las especias, los tejidos de lujo, el vino y el aceite son objeto de una importación regular. Los mercaderes extranjeros, judíos y sirios en su mayoría, se establecen allí de un modo permanente y su nacionalidad evidencia la intensidad de los contactos mantenidos por Marsella con las regiones bizantinas. Por último, la cantidad extraordinaria de monedas que son acuñadas allí durante la época merovingia nos proporciona una prueba material de la propia actividad de su comercio. La población de la ciudad debía comprender, aparte de los negociantes, un tipo de artesanos bastante numeroso. Desde cualquier aspecto parece, pues, que conservó claramente, bajo el gobierno de los reyes francos, el carácter netamente municipal de las ciudades romanas. El movimiento económico de Marsella se propaga naturalmente en el hinterland del puerto. Bajo su influencia todo el comercio de la Galia se orienta hacia el Mediterráneo. Los telones más importantes del reino franco están situados en los alrededores de la ciudad, en Fos, Arles, Toulon, Sorgues, Valence, Vienne y Avignon. Lo que es una prueba evidente de que las mercancías desembarcadas en la ciudad eran enviadas al interior. Llegaban al norte del país, tanto a través de los cursos del Ródano y el Saona como por las calzadas romanas. Aún poseemos los documentos por los que la abadía de Corbie obtuvo de los reyes la exención de peaje en Fos para una multitud de productos, entre los que se destacan una variedad sorprendente de especias de procedencia oriental y papiros. En estas condiciones, no parece demasiado atrevido suponer que la actividad comercial de los puertos de Rouen y de Nantes, en las costas del Atlántico, los de Canterbury y de Úrstede, en las del Mar del Norte, se mantenía por la atracción de Marsella. La feria de Saint-Denis, como lo harían en los siglos XII y las ferias de Champaña, de las que se la puede considerar como la prefiguración, pone en contacto a los mercaderes anglosajones, llegados a través de Rouen y Canterbury, con los de Lombardía, España y Provenza, y de esta manera les hace participar en el comercio del Mediterráneo. Pero, evidentemente, la influencia de este mar era mucho más sensible en el sur del país. Las ciudades más importantes de la Galia merovingia se encuentran todavía, como en la época del Imperio Romano, al sur del Loira.
Los detalles que nos proporciona Gregorio de Tours sobre Clermont-Ferrand y sobre Orleans muestran que contenían auténticas colonias de judíos y de sirios. Y si así ocurría en estas ciudades en las que nada permite creer que disfrutasen de una situación privilegiada, debía pasar otro tanto en centros bastante más importantes como eran los de Burdeos y Lyon. Se sabe además que Lyon poseía, aun en época carolingia, una población judía muy numerosa. Todo esto es sin duda suficiente para concluir que los tiempos merovingios conocieron, merced a la persistencia de la navegación mediterránea y por intermedio de Marsella, lo que se puede verdaderamente llamar un gran comercio. Sería ciertamente un error pretender restringir el negocio de los mercaderes orientales de la Galia exclusivamente a objetos de lujo. Sin duda, la venta de orfebrería, esmaltes y telas de seda debía proporcionarles abundantes beneficios. Pero no bastaría esto para explicar su número y su extraordinaria difusión por todo el país. El tráfico de Marsella se alimentaba además de productos de consumo general, como el vino y el aceite, sin contar las especias y el papiro, que eran exportadas, como se vio, hacia el norte. Desde entonces no hay más remedio que considerar a los mercaderes orientales de la monarquía franca como comerciantes a gran escala. Sus barcos, después de haber sido descargados en los muelles de Marsella, se llevaban seguramente, al abandonar las orillas de Provenza, no solamente viajeros, sino también flete de vuelta. Las fuentes, a decir verdad, nada nos indican sobre la naturaleza de este flete. Entre las conjeturas de las que puede ser objeto, una de las más verosímiles es que consistía, al menos en una gran parte, en mercancía humana, quiero decir en esclavos. El comercio de esclavos no dejó de practicarse en el reino franco hasta fines del siglo IX. Las guerras emprendidas contra los bárbaros de Sajonia, de Turingia y de las regiones eslavas le proporcionaban un material que al parecer fue bastante abundante. Gregorio de Tours nos habla de esclavos sajones propiedad de un mercader orleanés, y puede conjeturarse con la mayor verosimilitud que aquel Semo que partiera en la primera mitad del siglo VII con un grupo de compañeros hacia el país de los Vendas, de los que llegó a ser su rey, no era sino un aventurero traficante en esclavos. Recordemos finalmente que el comercio de esclavos, al que se dedicaban los judíos en el siglo IX aún con bastante intensidad, se remonta ciertamente a una época más antigua. Si la mayor parte del comercio en la Galia merovingia se encontraba indefectiblemente en manos de mercaderes orientales, junto a ellos, y según parece en relaciones constantes con ellos, son mencionados los mercaderes indígenas. Gregorio de Tours no deja de proporcionarnos datos por su cuenta, que evidentemente serían más numerosos si no fuera el azar el que los hiciera aparecer en los textos. Nos muestra al rey proporcionando un préstamo a los mercaderes de Verdún, cuyos negocios prosperan tan felizmente que prontamente pueden reembolsárselo. Nos da noticia de la existencia en París de una domus negociantum, es decir, según todos los indicios, de una especie de mercado de abastos o bazar. Nos habla de un mercader que para enriquecerse se aprovecha del gran hambre del 585. Y en todas estas historias se trata, sin la menor duda, de profesionales y no de simples vendedores o compradores de ocasión. El cuadro que nos presenta el comercio de la Galia merovingia se encuentra naturalmente en los otros reinos germánicos ribereños del Mediterráneo, en los ostrogodos de Italia, en los vándalos de África y en los visigodos de España. El edicto de Teodorico encierra una gran cantidad de estipulaciones relativas a los mercaderes. Cartago permanece como un puerto importante en relaciones con España, y parece que sus barcos subieron hasta Burdeos. La ley de los visigodos menciona negociantes de ultramar. En todo esto resalta con fuerza la continuidad del movimiento comercial del Imperio Romano tras las invasiones germánicas, que no acabaron con la unidad económica de la antigüedad. Por el contrario, esta unidad se conserva, con una destacada nitidez, gracias al Mediterráneo y a las relaciones que mantiene con Occidente y Oriente. El gran mar interior de Europa no pertenece, como en otro tiempo, a un solo estado. Pero aún nada permite prever que dejará pronto de ejercer a su alrededor su atracción secular. A pesar de las transformaciones que presenta, el mundo nuevo no ha perdido el carácter mediterráneo del mundo antiguo. En las costas del Mediterráneo se concentra y se nutre todavía lo mejor de su actividad.
Ningún indicio anuncia el fin de la comunidad de civilización establecida por el Imperio Romano. A comienzos del siglo VII, quien hubiera vislumbrado el porvenir no habría encontrado ninguna razón para no creer en la persistencia de la tradición. Ahora bien, lo que era entonces natural y racionalmente previsible no se realizó. El orden mundial que había sobrevivido a las invasiones germánicas no pudo hacerlo la del Islam, que se proyectó en el curso de la historia con la fuerza elemental de un cataclismo cósmico. En vida de Mahoma, 571-632, nadie hubiese podido preverlo ni, consiguientemente, prepararse para ella. Sin embargo, bastaron poco más de 50 años para que se extendiese del mar de China al océano Atlántico. Nada se resiste ante ella. En el primer enfrentamiento derribó al Imperio Persa, 633-644, arrebata sucesivamente al Imperio Bizantino Siria, 634-636, Egipto, 640-642, África, 643-708, e irrumpe en España, 711. Su avance invasor no cesará hasta comienzos del siglo VIII, cuando los muros de Constantinopla por una parte, 717, y los soldados de Carlos Martel, 732, por otra rompen su gran ofensiva envolvente contra los dos flancos de la cristiandad. Pero cuando su fuerza de expansión quedó agotada, había cambiado ya la faz de la tierra. Su repentino empuje destruyó el mundo antiguo. Se acabó la comunidad mediterránea que se agrupaba a su alrededor. El mar cotidiano y casi familiar que relacionaba todas sus partes va a convertirse en una barrera entre ellas. En todas sus costas la existencia social, en sus caracteres fundamentales, había sido la misma a lo largo de siglos, como lo eran o estaban próximas a serlo la religión, las costumbres o las ideas. La invasión de los bárbaros del norte había modificado esencialmente esta situación. Y he aquí que repentinamente le son arrebatados los propios países donde había nacido la civilización. El culto del profeta sustituye a la fe cristiana, el derecho musulmán al derecho romano, la lengua árabe a la lengua griega y latina. El Mediterráneo había sido un lago romano. Ahora se transforma, en su mayor parte, en un lago musulmán. Desde entonces separa, en lugar de unir, Oriente y Occidente europeos. Se rompe el vínculo que aún unía el Imperio bizantino con los reinos germánicos del oeste. 2. La decadencia comercial del siglo IX. En general, no se ha subrayado suficientemente el gran impacto de la invasión islámica en Europa occidental. Efectivamente, tuvo como consecuencia el situarla en unas condiciones que no habían existido desde los primeros tiempos de la historia. Occidente, a través de los fenicios, los griegos y por último los romanos, había recibido su civilización siempre de Oriente. Había vivido, por así decirlo, del Mediterráneo, y ahora, por primera vez, estaba obligado a vivir de sus propios recursos. Su centro de gravedad, situado hasta entonces al borde del mar, se desplaza hacia el norte. Y, como resultado, el Estado franco, que hasta ahora había tenido un papel histórico todo lo más de segundo orden, va a convertirse en el árbitro de sus destinos. No debe considerarse como un mero juego de azar el que simultáneamente fuera cerrado el Mediterráneo por el Islam y entraran en escena los carolingios. Estudiando los hechos con más perspectiva, se advierte claramente entre uno y otro una relación de causa-efecto. El Imperio franco va a sentar las bases de la Europa medieval. Pero esta misión tuvo como condición esencial la caída del orden tradicional del mundo. Nada le hubiera conducido a ello si la evolución histórica no hubiese sido desviada de su curso y, por decirlo así, descentrada por la invasión musulmana. Sin el Islam, sin duda, no hubiera existido nunca el Imperio franco, y Carlomagno resulta inconcebible sin Mahoma. Para asegurarse de que fue de este modo basta señalar la oposición que presenta en la época merovingia, durante la cual el Mediterráneo conserva su importancia histórica milenaria, y la época carolingia, en la que esta influencia deja de notarse. En todos los aspectos se observa el mismo contraste. En el sentimiento religioso, en la política, en la literatura, en las instituciones, en la lengua y hasta en los caracteres de la escritura. Desde cualquier punto de vista que se examine, la civilización del siglo IX testimonia una ruptura muy clara con la civilización anterior.
El golpe de estado de Pipino el Breve es algo más que un cambio de dinastías. Supone una orientación nueva en el curso seguido hasta entonces por la historia. Ciertamente Carlomagno, al tomar el título de emperador romano y de Augusto, creyó reanudar la tradición antigua. En realidad la rompió. El antiguo imperio, reducido a las posesiones del Basileus de Constantinopla, se convierte en un imperio oriental, yuxtapuesto y ajeno al nuevo imperio de Occidente. A pesar de su nombre, este no es romano más que en la medida en que la Iglesia católica es romana. Además, los elementos de su fuerza residen sobre todo en las regiones del norte. Sus principales colaboradores en materia religiosa y cultural no son ya, como antes, italianos, aquitanos españoles, sino anglosajones, un San Bonifacio un Alcuino, o suavos, como Ginardó. En el estado, desconectado ahora del Mediterráneo, los pueblos meridionales no desempeñan más que un papel secundario. La influencia germánica comienza a dominar desde el momento en que, detenida su expansión hacia el sur, se extiende ampliamente por Europa septentrional y empuja sus fronteras hasta el Elbe y las montañas de Bohemia. La historia económica pone en evidencia de un modo especialmente llamativo las divergencias entre el periodo carolingio y merovingio. Durante este último la Galia es todavía un país marítimo y, gracias al mar, mantiene la circulación y el movimiento. El imperio de Carlomagno, por el contrario, es esencialmente continental. No se comunica con el exterior. Es un estado cerrado, sin salidas, que vive en una situación de aislamiento casi completa. La transición de una época a otra no se hace, sin duda, brusca y claramente. Desde mediados del siglo VII se observa el declive del comercio marsellés, a medida que los musulmanes progresan en el Mediterráneo. Siria, conquistada por ellos en el 634-36, es la primera en interrumpir el envío de sus barcos y sus mercancías. Pronto, Egipto cae a su vez bajo el yugo del Islam, 640, y deja de enviar papiro a la Galia. Es totalmente característico el que la Cancillería Real deje de emplearla a partir del 677. La importación de especies se mantiene todavía durante algún tiempo, puesto que, en el 716, los monjes de Corby consideran útil renovar, por última vez, su privilegio en el telonio de Fos. 50 años más tarde, el puerto de Marsella queda abandonado. El mar del que se nutría ha cerrado sus puertas y la vitalidad económica que había mantenido gracias a él en las regiones del interior cesa definitivamente. En el siglo IX, la Provenza, que antes fuera la región más rica de la Galia, es ahora la más pobre. Por otra parte, los musulmanes afianzan cada vez más su dominio en el mar. En el siglo IX, toman Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la costa africana fundan nuevos puertos. Kairouan, 670, Túnez, 698, 703, más tarde el Media al sur de esta ciudad y después el Cairo en el año 969. Palermo, donde existe un gran arsenal, se convierte en una base principal en el mar Tirreno. Sus flotas dominan el mar. Flotas de comercio, que transportan hacia el Cairo desde donde serán reexpedidos a Bagdad productos de Occidente, o flotas de piratas, que arrasan las costas de Provenza Italia e incendian las ciudades después de haberlas saqueado y de haber capturado a sus habitantes para venderlos como esclavos. En el 889 un grupo de estos saqueadores se adueñan incluso de Fraxinetum, Gard-Frenet, en el departamento del Var, no lejos de Niza, cuya guarnición había sometido a las poblaciones vecinas durante casi un siglo a continuas razias y había amenazado los caminos que, a través de las gargantas de los Alpes, van desde Francia a Italia. Los esfuerzos de Carlomagno y de sus sucesores para proteger el imperio de la agresión de los sarracenos fueron tan ineficaces como los que hicieron para oponerse a la invasión de los normandos. Es conocida la energía y habilidad con que los daneses y noruegos explotaron a Francia, durante todo el siglo IX, no solo a través del Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Golfo de Gascuña, sino incluso a veces a través del Mediterráneo. Todos los ríos fueron navegados por estas barcas de tan diestra construcción. Recientes excavaciones pusieron al descubierto bellos ejemplares conservados en Oslo, Cristianía.
Periódicamente los valles del Rin, del Mosa, del Escalda, del Sena, del Oira, del Carona y del Ródano fueron objeto de una explotación sistemática llevada con notable tesón. La devastación fue tan completa que en muchos lugares llegó incluso a desaparecer la población. Y nada muestra mejor el carácter esencialmente continental del Imperio franco que su incapacidad para organizar la defensa de sus costas, tanto contra los sarracenos como contra los normandos. Pues esta defensa, para ser efectiva, tenía que haber sido una defensa naval y el imperio no poseía flotas, o las que tenía eran improvisadas. Tal situación es incompatible con la existencia de un comercio de verdadera envergadura. La literatura histórica del siglo IX hace ciertas referencias, desde luego, a comerciantes, mercadores, negociadores. Pero no hay que hacerse ilusiones sobre su importancia. Si se tiene en cuenta la gran cantidad de textos que se conservan de esta época, se les ve mencionados muy escasas veces. Las capitulares, cuyas estipulaciones abarcan todos los aspectos de la vida social, son de una pobreza chocante en lo relativo al comercio. Se debe concluir que este ha tenido un papel tan secundario que es despreciable. Solamente en el norte de la Galia existen todavía durante la primera mitad del siglo IX vestigios de cierta actividad. Los puertos de Kentevic, localidad desaparecida cercana a Etaples en el departamento del Paso de Calais, y de Durstede, sobre el Rin, al sudeste de Utrecht, que, durante la monarquía merovingia, traficaban con Inglaterra y Dinamarca, continúan siendo, hasta su destrucción por los normandos, 834, los centros de un intercambio marítimo bastante amplio. Se puede deducir que gracias a ellos la flotilla de los frisones en el Rin, Escalda y Mosa, tuvo una importancia que no hallamos en ningún otro lugar durante el reinado de Carlomagno y sus sucesores. Los paños tejidos por los campesinos de Flandes, que los textos de la época denominan mantas frisonas, paglia frisónica, suministraban esta flotilla, junto con los vinos de la Alemania renana, material para una exportación que parece haber sido bastante regular. Se sabe además que los últimos productos elaborados en Durstede habían llegado a tener un recorrido muy extenso. Sirvieron como prototipo a las monedas más antiguas de Suecia y Polonia, prueba evidente de que penetraron tempranamente hasta el mar Báltico, sin duda, con la ayuda de los normandos. También se puede destacar como objeto de un comercio de cierta extensión la sal de Noirmoutiers, donde se señala la presencia de buques irlandeses. La sal de Salisburgo, por su parte, era transportada por el Danubio y sus afluentes al interior del imperio. La venta de esclavos, a pesar de la prohibición que hicieron algunos soberanos, se llevaba a cabo a lo largo de las fronteras orientales, donde los prisioneros de guerra hechos a los esclavos paganos tenían numerosos compradores que los llevaban a Bizancio o más allá de los Pirineos. Aparte de los frisones, cuyo comercio fue aniquilado por las invasiones normandas, no se encuentran más comerciantes que los judíos. Eran todavía numerosos y se hallaban en cualquier parte de Francia. Los del sur de la Galia estaban relacionados con sus correligionarios de la España musulmana, a los cuales se les acusaba de vender niños cristianos. Era de España, o quizá también de Venecia, de donde estos judíos recibían las especias y los paños preciosos con los que negociaban. Por lo demás, la obligación que tenían de bautizar a sus hijos debió causar la temprana emigración de un gran número de ellos más allá de los Pirineos, y su comercio fue decayendo durante el siglo IX. En cuanto a la importancia de los sirios, en otro tiempo tan considerable, no existe en esta época. Se debe concluir que el comercio en la época carolingia se reduce a muy poca cosa, monopolizado, casi por completo, por los judíos extranjeros después de la desaparición de Kentevic y de Durstede, queda reducido al transporte de algunos toneles de vino sal, al tráfico prohibido de esclavos y por último a la buhonería de objetos de lujo traídos de Oriente. Desde el cierre del Mediterráneo por el Islam no se encuentra ningún rastro de actividad comercial regular y normal, de una circulación constante y organizada, de una clase de mercaderes profesionales, de sus establecimientos en las ciudades. En pocas palabras, de todo aquello que constituye la esencia misma de una economía de cambio digna de este nombre. El gran número de mercados, mercata, mercatus, que se conocen en el siglo IX no contradice nada esta afirmación.
En efecto, no son más que pequeños mercados locales, establecidos para el abastecimiento de la población por medio de la venta al detalle de artículos alimenticios del campo. Sería igualmente inútil alegar, a favor de la actividad comercial de la época carolingia, la existencia en Aquisgrán, alrededor del palacio de Carlomagno en torno a grandes abadías como, por ejemplo, la de Saint-Riquier, de una calle habitada por mercaderes, victis mercatorum. En efecto, estos mercaderes no son en absoluto comerciantes profesionales. Encargados del mantenimiento de la corte o de los monjes, son, como si dijéramos, empleados del abastecimiento señorial, pero no tienen nada de negociantes. Existe además una prueba material de la decadencia económica que se produjo en Europa occidental desde el momento en que dejó de pertenecer a la comunidad mediterránea. Se basa en la reforma del sistema monetario, iniciada por Pipino el Breve y terminada por Carlomagno. Se sabe que esta reforma abandonó el cuño de oro para sustituirlo por el de plata. El sueldo, que hasta entonces había sido siguiendo la tradición romana la moneda por excelencia, pasa a ser una moneda de cuenta. Las únicas monedas reales serán desde este momento los denarios de plata, con un peso de 2 gramos más o menos, y cuyo valor metálico en relación con el del franco puede fijarse aproximadamente en 45 céntimos. Teniendo en cuenta que el valor metálico del sueldo de oro merovingio era de unos 15 francos, se apreciará el alcance de la reforma. Sin lugar a dudas, esta no se puede explicar más que por un total agotamiento de la circulación y la riqueza. Si se admite, y parece claro a todas luces, que la reaparición, en el siglo XIII, del cuño de oro con los florines de Florencia y los ducados de Venecia caracteriza el renacimiento económico de Europa, es indudable que el abandono de este mismo cuño en el siglo IX atestigua una profunda decadencia. No es suficiente alegar que Pipino y Carlomagno quisieron poner remedio al desorden monetario de los últimos tiempos del período merovingio. En efecto, hubieran podido remediarlo sin renunciar a acuñar monedas en oro. Si renunciaron fue por necesidad, es decir, debido a la desaparición del metal amarillo en la Galia. Y tal desaparición tiene como única causa la interrupción del comercio en el Mediterráneo. Esto es tan cierto que Italia meridional, que siguió en contacto con Constantinopla, conservó la moneda de oro que los reyes carolingios se vieron obligados a sustituir por la moneda de plata. Por otra parte, el peso muy débil de sus últimos denarios testimonia el aislamiento económico de su imperio. No es concebible que hubieran podido reducir la unidad monetaria a 30 veces su valor anterior si hubieran conservado el menor contacto entre sus estados y las regiones mediterráneas, donde el sueldo de oro seguía en curso. Pero todavía hay más. La reforma monetaria del siglo IX no corresponde solamente al empobrecimiento general de la época en que se realizó, sino que va pareja a una circulación cuya lentitud e insuficiencia son igualmente chocantes. En ausencia de centros para traer el dinero desde lejos, suficientemente poderosos, este permanece estancado. En vano, Carlomagno y sus sucesores ordenaron que solo se fabricaran denarios en los establecimientos reales. Desde el reinado de Luis el Piadoso, fue necesario conceder a las iglesias la autorización de acuñar monedas dada la imposibilidad que tenían de procurarse en numerarios. A partir de la segunda mitad del siglo IX, la autorización dada por los reyes de crear un mercado iba casi siempre pareja a la autorización de establecer un taller monetario. De este modo, el Estado no puede mantener el monopolio de la acuñación de numerario. La acuñación se va esparciendo sin cesar. Y esto es una nueva manifestación inequívoca del declive económico, puesto que la historia constata que cuanto más poderosa es la circulación comercial, más se centraliza y simplifica el sistema monetario. La dispersión, la variedad, en una palabra, la anarquía, que aparece a medida que pasa el siglo IX, termina, pues, por confirmar, de la manera más significativa, la impresión de conjunto que tratamos de dar aquí. Se ha pretendido, sin embargo, que Carlomagno realizó una política económica de amplia visión. Esto es atribuirle unas ideas que, por muy genial que se le considere, es imposible que tuviera.
Nadie puede sostener con cierta verosimilitud que los trabajos que ordenó iniciar en el 793 para unir el Regnitz con el Altmühl y comunicar de este modo el Rin con el Danubio obedecieran a otra finalidad que el transporte de tropas, y que la guerra contra los ávaros hubiera sido provocada por el deseo de abrirse una ruta comercial hacia Constantinopla. Las estipulaciones, por otra parte inoperantes, de las capitulares sobre monedas, pesos y medidas, teloneos y mercados, se vinculan íntimamente con el sistema general de reglamentación y control que es la legislación carolingia. Lo mismo ocurre con las medidas tomadas contra la usura y con las prohibiciones a los miembros del clero de ocuparse de negocios. Su objeto era combatir el fraude, el desorden y la indisciplina e imponer al pueblo la moral cristiana. Solo una idea preconcebida puede considerar estos hechos destinados a estimular la economía del imperio. Estamos tan acostumbrados a considerar el reinado de Carlomagno como una época de renacimiento que tendemos inconscientemente a suponer un progreso idéntico en todos los aspectos. Pero, por desgracia, lo que es cierto con respecto a la cultura literaria, al estado religioso, las costumbres, las instituciones y la política, no les respecta a la circulación y el comercio. Todas las grandes realizaciones de Carlomagno fueron hechas, bien por su poder militar, bien por su alianza con la Iglesia. Pero ni la Iglesia ni el ejército podían controlar las circunstancias que privaban al Imperio franco de salidas al exterior. Hubo que acoplarse a una situación que se imponía de hecho. La historia debe reconocer que el siglo de Carlomagno, por muy brillante que parezca en otros dominios, visto en su aspecto económico es un siglo de regresión. La organización financiera del Imperio franco acabará de convencernos, pues, en efecto, fue lo más rudimentaria posible. El impuesto público, que los merovingios habían conservado a imitación de Roma, deja de existir. Los recursos del soberano se limitan a las rentas de sus dominios, a los tributos de los pueblos vencidos y al botín de guerra. El teloneo ya no contribuye a alimentar el tesoro, atestiguando así la decadencia comercial de la época. Se convierte en simple exacción brutalmente obtenida en especies sobre las escasas mercancías transportadas por los ríos o a través de las rutas. Sus escasos beneficios, que debían servir para mantener los puentes, los diques y los caminos, se quedan en manos de los funcionarios que los perciben. Los missa dominici, creados para vigilar la administración, son impotentes para denunciar los abusos que comprueban, puesto que el Estado, incapaz de pagar a sus agentes, es incapaz también de imponerles su autoridad, viéndose obligado a elegirlos entre la aristocracia, que, gracias a su situación social, es la única que puede proporcionarles servicios gratuitos. Pero, al actuar así, tiene que elegir los instrumentos de su poder, por falta de dinero, entre un grupo de hombres cuyo principal interés es disminuir este poder. El reclutar sus funcionarios entre la aristocracia fue el vicio fundamental del Estado franco y la causa esencial de su rápida disolución después de la muerte de Carlomagno. Realmente, nada podía resultar más frágil que este Estado cuyo soberano, en teoría todopoderoso, dependía de hecho de la fidelidad de agentes independientes a él. En esta situación contradictoria se halla en germen el sistema feudal. El imperio carolingio solo hubiera podido subsistir si hubiera tenido, como el imperio bizantino o el imperio de los califas, un sistema de impuestos, un control financiero, una centralización fiscal y un tesoro con el que pagar a sus funcionarios, los trabajos públicos, el mantenimiento del ejército y la flota. La incapacidad financiera que causó su caída es la demostración evidente de la imposibilidad que tuvo para mantener la estructura administrativa sobre una base económica que no estaba en condiciones de sostener. Esta base económica, tanto del Estado como de la sociedad, será desde ahora la propiedad territorial. Así como el imperio carolingio es un estado continental sin salidas, también es un estado esencialmente agrícola. Los vestigios de comercio que todavía se encuentran en él son totalmente insignificantes. No existe más fortuna que los bienes raíces, ni más trabajo que el rural. Este predominio de la agricultura no es sin duda nuevo. Ya estuvo muy marcado en la época romana y continuó fortaleciéndose aún más en la época merovingia. Desde el final de la antigüedad, todo el occidente de Europa se hallaba cubierto de grandes dominios, que pertenecían a una aristocracia cuyos miembros llevaban el nombre de senadores, senatores.
La pequeña propiedad desaparecía poco a poco para transformarse en grandes propiedades hereditarias, mientras que los antiguos granjeros libres se transformaban en colonos sujetos a la gleba. La invasión germánica no alteró sensiblemente esta situación. Se ha renunciado definitivamente a considerar a los germanos como una democracia igualitaria de campesinos. Los contrastes sociales entre ellos cuando penetraron en el imperio eran muy grandes, existía una minoría de ricos y una mayoría de pobres, el número de esclavos y de semilibres, lití, era grande. La llegada de los invasores a las provincias romanas no supuso, pues, ninguna conmoción. Los recién llegados conservaron la situación que encontraron, adaptándose a ella. Numerosos germanos recibieron del rey o tomaron por la fuerza, por matrimonio o de cualquier otro modo, grandes dominios que los convirtieron en los iguales de los senadores. La aristocracia territorial, lejos de desaparecer, se enriqueció con nuevos elementos. La desaparición de pequeños propietarios libres continuaba cada vez con más rapidez. Parece que, al comienzo del período carolingio, ya quedaban muy pocos en la Galia. En vano tomó Carlomagno algunas medidas para proteger a los que subsistían. La necesidad de protección les obligaba irremisiblemente a buscar la tutela de los poderosos, bajo cuyo patronazgo colocaban vidas y haciendas. Desde el período de las invasiones, el desarrollo de la gran propiedad fue continuo. Las gracias que concedían los reyes a la Iglesia contribuyeron a su desarrollo, y lo mismo sucedió con el fervor religioso de la aristocracia. Los monasterios, que con tanta rapidez se habían multiplicado desde el siglo VII, recibieron numerosas donaciones de tierra. Por todas partes se mezclaban dominios eclesiásticos y laicos, englobando no solo los campos cultivados, sino los bosques, las landas y los terrenos incultos. La Galia franca organizó estas propiedades de la misma forma que lo había hecho la Galia romana. Es lógico que así fuera, ya que los germanos eran incapaces de buscar una organización diferente y además no tenían ningún motivo para hacerlo. En esencia, consistía en repartir el conjunto de tierras en dos grupos, sometidos a dos regímenes diferentes. El primero, el menos extenso, era directamente explotado por el propietario. El segundo se repartía, como tenencias, entre los campesinos. De este modo, cada una de las villas de las que se componía un dominio comprendía una tierra señorial, terra dominicata, y una tierra censal, dividida en unidades de cultivo, mansas, ocupadas a título hereditario por los campesinos o los villanos, manentes, villani, mediante la prestación de rentas, en moneda o en especie y de trabajos gratuitos. Mientras existió una vida urbana y un comercio, los grandes dominios poseyeron un mercado para el excedente de sus productos. Es indudable que durante la época merovingía, el suministro y el abastecimiento de las aglomeraciones urbanas y de los comerciantes se hizo gracias a ellos. Pero las cosas debieron cambiar cuando, dominando el Islam en el Mediterráneo y los normandos en los mares del norte, desapareció la circulación y con ella la clase comerciante y la población urbana. Los señoríos sufrieron la misma suerte que el Estado franco. Como él perdieron sus salidas comerciales. No existiendo ya la posibilidad de vender al exterior por falta de compradores, resultó inútil seguir produciendo más de lo mínimo indispensable para la subsistencia de los hombres, propietarios o arrendatarios que vivían en el dominio. La economía de cambio fue sustituida por una economía de consumo. Cada dominio, en lugar de continuar en relación con el exterior, constituyó desde ahora un pequeño mundo aparte. Vivió de sí mismo y sobre sí mismo, en la inmovilidad tradicional de un régimen patriarcal. El siglo IX es la edad de oro de lo que se ha llamado una economía doméstica sin mercados. Esta economía, en la cual la producción no sirve más que para el consumo de los que viven en el dominio que, en consecuencia, es absolutamente ajena a la idea de beneficio, no puede ser considerada como un fenómeno natural y espontáneo. Los grandes propietarios no renunciaron voluntariamente a la venta de sus productos, sino que no pudieron hacer de otro modo. Con toda seguridad, si el comercio hubiera seguido dándoles regularmente los medios para dar salida a sus productos, no hubiera dejado de aprovecharlos. No vendieron porque no pudieron vender, y no podían vender porque les faltaban mercados. La organización señorial tal como aparece a partir del siglo IX es el resultado,
pues, de circunstancias exteriores. Ningún cambio orgánico se advierte en ellas, lo cual significa que es un fenómeno normal. Esto puede demostrarse de manera definitiva comparando el espectáculo que nos ofrece la Europa carolingia con el que nos brinda, en la misma época, la Rusia meridional. Se sabe que las bandas de normandos vargas, es decir, los escandinavos procedentes de Suecia, lograron en el curso del siglo IX su dominio sobre los eslavos de la cuenca de Dnieper. Estos conquistadores, llamados rusos por los vencidos, tuvieron naturalmente que agruparse para poder mantenerse entre los pueblos sometidos por ellos. Con tal objeto construyeron recintos fortificados, llamados gorods en eslavo, donde se instalaron en torno a sus príncipes y a las imágenes de sus dioses. Las ciudades rusas más antiguas tienen su origen en estos campamentos atrincherados. Los hubo en Smolensk, en Souzdal, en Novgorod. El más importante estaba en Kiev, cuyo príncipe tenía preeminencia sobre todos los otros príncipes. Los tributos impuestos a